Mi hermana publicó una foto mía con mi hija de 6 años con el pie de foto, cuando los errores crían a otros errores. Toda mi familia le dio like y empezó a burlarse de nosotras, pero mi exmarido no. Él publicó una sola cosa y, en cuestión de minutos, se desató el caos. Tuve a mi hija Zoe, cuando tenía 20. No estaba casada, ni pensaba estarlo, y el padre, un chico con el que salí como 5 meses en la community college, desapareció antes de que siquiera se me empezara a notar el embarazo. Crié a Zoe sola durante los primeros 3 años, trabajando de mesera, yendo a clases nocturnas, recurriendo al banco de alimentos cuando la plata no alcanzaba. Mi familia dejó claro desde el principio que pensaban que había arruinado mi vida. Mamá decía que debería haber dado al bebé en adopción. Papá decía que yo era demasiado joven para ser madre de nadie. Mi hermana mayor, Valerie, decía que yo era una vergüenza. Nadie se ofreció a cuidar a la nena. Nadie ayudó con el alquiler. Nadie apareció en el hospital cuando nació Zoe. Cuando Zoe tenía 3, conocí a Anthony. Era mecánico diésel, divorciado, sin hijos propios. No le importaba mi pasado, no le importaba que fuera madre soltera, no le importaba lo que pensara mi familia. Nos casamos cuando Zoe tenía 4. La adoptó legalmente 6 meses después. Ella empezó a llamarlo papá al final de la primera semana, y él la trató como si fuera suya desde el principio. Mi familia toleraba a Anthony, pero nunca aceptó a Zoe. Lo demostraban en cosas pequeñas, en que mi madre nunca le compró un regalo de cumpleaños, en que mi padre la llamaba la nena, y nunca por su nombre, en que Valerie, cuando pasábamos por la casa, le ofrecía galletas a sus propios hijos delante de Zoe sin servirle a ella. Yo lo veía, Anthony lo veía, Zoe también lo veía, aunque a sus 6 años todavía no sabía nombrar lo que sentía. Esa tarde de octubre yo había salido del trabajo más cansada de lo normal. Llevaba 2 meses haciendo turnos extra en la oficina contable donde trabajaba, y el cansancio se acumulaba en la espalda baja, en la mandíbula, en los ojos. Pasé por la escuela a recoger a Zoe. La encontré en el patio sosteniendo un dibujo doblado, esperándome con la mochila puesta y los cordones del zapato izquierdo desatados. Le até el cordón sin decir nada. Ella tampoco habló. Caminamos hasta el carro de la mano. ¿Hiciste algo bonito hoy?, pregunté cuando arranqué. Un dibujo de la familia. ¿Me lo enseñas en casa? Asintió con la cabeza y miró por la ventana. Había estado callada toda la semana. No sabía por qué. Llegamos al apartamento alrededor de las 5. Anthony todavía no había vuelto del taller. Le serví a Zoe un vaso de leche. Le puse galletas en un plato pequeño, y mientras ella comía en la mesa de la cocina, yo abrí el teléfono por costumbre, sin buscar nada en particular. Tenía 14 notificaciones. La mayoría eran del grupo del trabajo, pero había una etiqueta de Facebook que me detuvo. Valerie me había etiquetado en una publicación. Abrí la aplicación. Era una foto mía con Zoe. La habían tomado 2 domingos atrás, en el cumpleaños de mi tío. Yo no sabía que Valerie la había guardado. En la foto Zoe estaba sentada en mis piernas, y yo le sonreía mientras ella mordía un pedazo de pastel. Era una foto cualquiera. Una foto bonita. Debajo, mi hermana había escrito 7 palabras. Cuando los errores crían a otros errores. Leí la frase 3 veces seguidas porque la primera vez pensé que había entendido mal. Después miré los likes. 47. Bajé. Mi madre, mi padre, mi tía Lorena, mi prima Karen, mi tío Esteban, la esposa de mi tío Esteban, mi prima Daniela, la hija menor de Valerie, que tenía 14 años. Comentarios. Mi madre había escrito una carita riéndose. Mi tía Lorena había escrito, ja ja ja, muy buena. Mi prima Karen había escrito, el que avisa no es traidor. Y abajo, en el 6º comentario, la madre de Valerie, que era también mi madre, había escrito, así es la vida cuando una no escucha. Sentí el calor subiéndome desde el pecho hasta la cara, pero no me moví. Zoe seguía comiendo galletas. La miré. Tenía un poco de leche en el labio superior. Me limpié yo misma la cara con la mano sin pensarlo, como si la leche estuviera en mi boca. Bajé el teléfono y respiré. Mami, ¿puedo ver la tele? Sí, mi amor. Anda. Se bajó de la silla y se fue a la sala. Encendió la televisión. Yo me quedé en la cocina, parada junto al fregadero, mirando la pantalla del teléfono que se había apagado por sí sola. La volví a encender. Las 47 reacciones se habían vuelto 52. Karen había añadido otro comentario debajo del suyo. Uno cosecha lo que siembra. Cerré la aplicación. Apoyé las 2 manos en el borde del fregadero. El acero estaba frío. Conté hasta 10. Después conté hasta 20. Mi madre. Mi padre. La frase la había puesto Valerie. Sí, pero la frase la había aprobado mi madre con su carita riéndose. La había aprobado mi padre con un like silencioso. La había aprobado toda la gente que durante 6 años había escuchado a mi hija llamarme mamá. Escuché la puerta abrirse. Anthony entró con el uniforme manchado de grasa en las rodillas. Dejó las llaves en el plato de la entrada. Dijo, ya llegué. En voz baja y caminó hacia la cocina. Me vio antes de saludarme. Se detuvo en el umbral. ¿Qué pasó? No le contesté. Le pasé el teléfono. Lo tomó con las manos sucias, lo limpió primero contra el pantalón y se quedó mirando la pantalla. Vi cómo sus ojos se movían leyendo. Vi cómo subía un poco el pulgar para revisar los nombres de los likes. No cambió la cara. Anthony nunca cambiaba la cara cuando algo le dolía. Era una cosa que yo había aprendido de él en los 3 años que llevábamos casados. La rabia se le quedaba adentro y salía después. En silencio, en decisiones. Me devolvió el teléfono. ¿Zoe lo vio? No. ¿Tu mamá le dio like? Sí. ¿Tu papá también? Sí.
Asintió una sola vez. Después fue al fregadero. Se lavó las manos con jabón hasta los codos, se secó con el paño y se sirvió un vaso de agua. Bebió de pie. Cuando terminó, dejó el vaso al lado del plato vacío de Zoe y miró hacia la sala. Zoe estaba viendo dibujos animados sentada con las piernas cruzadas en la alfombra. Voy a darme un baño, dijo. ¿Cenamos a las 7? A las 7. Se fue al cuarto. Yo me quedé en la cocina. Saqué pollo del refrigerador. Lo puse en la tabla. Empecé a cortarlo. El cuchillo bajaba y subía sobre la pechuga. La luz del fluorescente del techo zumbaba como zumbaba siempre. Zoe se rió de algo en la televisión. Yo seguí cortando. Cuando terminé el pollo lavé el cuchillo, lavé la tabla y empecé con la cebolla. La cebolla me hizo lagrimear. Me sequé los ojos con el dorso de la mano. No estaba llorando. Era la cebolla. Anthony salió del baño a las 6:40. Llevaba un pantalón limpio y una camiseta gris. Tenía el pelo todavía húmedo. Se sentó en la mesa y se quedó mirando el teléfono mientras yo terminaba de servir. Su pulgar se movía despacio. No me dijo qué estaba mirando. Tampoco se lo pregunté. Zoe, a cenar. Zoe vino corriendo. Le puse el plato. Le corté el pollo en pedazos pequeños. Le serví un poco de arroz. Le dije que comiera bien. Anthony comió en silencio durante los primeros minutos. Después le preguntó a Zoe por el dibujo de la familia. Zoe se levantó de la mesa. Fue a buscar la mochila y volvió con el papel. Lo desdobló. Éramos los tres. Anthony en el medio, alto, con un círculo grande para la cara y los brazos abiertos. Yo a la izquierda, con el pelo largo. Zoe a la derecha, pequeña, agarrada de la mano de Anthony. Encima del dibujo había escrito en letras de colores, mi familia. Debajo, con una letra más insegura, había añadido, los que me quieren. Anthony lo miró durante mucho tiempo. Después dijo, sin levantar los ojos del papel, ¿lo puedo guardar? Lo hice para ustedes, dijo Zoe. Entonces lo voy a guardar yo, para que no se pierda. Lo dobló con cuidado y se lo metió en el bolsillo del pantalón. Después siguió comiendo. Cuando Zoe terminó, la llevé al baño, le cepillé los dientes, le puse la pijama de unicornios que era su favorita, y le leí 2 páginas del libro que estábamos leyendo desde hacía una semana. Se durmió antes de la segunda página. Le dejé la lámpara pequeña encendida y cerré la puerta hasta dejar una rendija. Cuando volví a la sala, Anthony estaba sentado en el sofá con el teléfono en la mano. Tenía el dibujo de Zoe abierto sobre la mesa de la sala, alisado con la palma. Al lado del dibujo había puesto algo más. Tardé en reconocerlo. Era una foto enmarcada que normalmente estaba en la repisa del cuarto. La foto del juzgado. El día que Anthony adoptó legalmente a Zoe, estábamos los 3 delante de la jueza. Zoe llevaba un vestido amarillo y sostenía un girasol que le habían dado al entrar. Anthony tenía la mano en su hombro. Yo estaba detrás. Me senté a su lado. ¿Qué estás haciendo? Una sola cosa. Anthony. Mírame. Lo miré. Tu hermana publicó eso a las 3:30 de la tarde. Tu mamá le dio like a las 3:38. Tu papá a las 4:02. Tu prima Karen comentó a las 4:16. Para las 5 había 47 personas riéndose de nuestra hija. ¿Está bien? No. ¿Quieres que no haga nada? No le contesté enseguida. Pensé en mi madre poniéndole la carita riéndose. Pensé en Zoe escribiendo, los que me quieren, en el dibujo, eligiéndolo con esa letra todavía temblorosa. Pensé en los 6 años que llevaba intentando que esa familia viera a mi hija. 6 años de comportarme. 6 años de pedir poco. 6 años de aguantar que la llamaran la nena en lugar de Zoe. Haz lo que tengas que hacer, dije. Anthony asintió. Tomó el teléfono. Sacó una foto del dibujo de Zoe. Después sacó una foto del marco con la foto del juzgado. Las puso en una sola publicación, lado a lado. Encima escribió 3 líneas. Lo leí mientras él escribía. Esta es mi hija. Tengo el papel del juzgado que lo prueba. Cualquiera que se ría de ella, también se está riendo de mí. Y conmigo no se juega. Lo publicó. No etiquetó a nadie. No nombró a Valerie. No nombró a mi madre. No respondió a la publicación de mi hermana. Solo subió esas 2 imágenes y esas 3 líneas. Después dejó el teléfono boca abajo en la mesa y se reclinó en el sofá. ¿Ya está? Pregunté. Ya está. ¿No vas a contestarle a Valerie? No tengo que contestarle a Valerie. Le contesté a todos los demás. Pasaron 6 minutos. El teléfono empezó a vibrar. 1 vez, 2 veces, 4, 7. Anthony no lo tocó. Yo tampoco. Lo dejamos vibrar contra la madera mientras la televisión seguía encendida sin volumen, y la luz de la cocina zumbaba como había zumbado durante toda la tarde. A los 15 minutos lo levanté. Tenía 31 mensajes nuevos. La mayoría eran de personas que yo no esperaba. Mi compañera de trabajo Marisol había escrito, te amo amiga, esa niña tiene los mejores papás. Mi vecina del 4º piso había puesto, Zoe es una bendición. Una prima lejana, Adriana, la única de la familia con la que yo no había tenido contacto en años, había escrito en privado, acabo de salir del grupo de la familia, no aguanto más esta gente. Pero abajo de todo eso había una llamada perdida. Era de mi madre. Y un mensaje de voz de 42 segundos. No lo abrí. Anthony me miró. Mañana llamamos al abogado, dijo. ¿A qué abogado? Al que llevó la adopción. Tengo su tarjeta todavía. ¿Para qué? Para hablar. Se levantó. Apagó la televisión. Recogió el dibujo de Zoe y la foto del juzgado y los llevó al cuarto. Yo me quedé sola en la sala con el teléfono iluminado en la mano y el mensaje de voz de mi madre todavía sin abrir, esperando, parpadeando,
con su número conocido en pantalla y su nombre que yo había guardado hacía años bajo la palabra mamá, y que esa noche, por primera vez, me daba ganas de cambiar. Apagué el teléfono sin escucharla. Anthony volvió a la sala con 2 tazas de café tibio. Me dio una. Se sentó. No dijo más nada esa noche. Anthony llamó al abogado a las 8 de la mañana siguiente. Yo estaba sirviendo cereal a Zoe cuando lo escuché hablar en el pasillo. Habló corto. Dijo nuestros nombres. Dijo la fecha de la adopción. Dijo que necesitaba una consulta urgente. Colgó. Volvió a la cocina, se sirvió café y me dijo que la cita era a las 2 de la tarde. Pedí permiso en el taller, añadió. ¿Tú puedes salir temprano? Sí. Llevé a Zoe a la escuela como cualquier otro día. Le di el beso en la frente, le acomodé la mochila, le dije que la quería. Ella me miró con esos ojos grandes que tenía y me preguntó si yo estaba enojada. Le dije que no. Le dije que estaba pensando. Ella aceptó la respuesta y se fue corriendo hacia el patio. En el trabajo no abrí Facebook. Tenía el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Y trabajé las 4 horas como si fuera un día normal. Mi compañera Marisol pasó 2 veces por mi cubículo. La primera me apretó el hombro sin decir nada. La segunda me dejó un café en la esquina del escritorio. Yo le agradecí con la cabeza. No hablamos de la publicación. A la 1:30 salí. Anthony me recogió en el estacionamiento. Manejó hasta el centro sin poner música. Llegamos al edificio del abogado a las 2 menos 10. Se llamaba el licenciado Reyes. Era un hombre de unos 60 años, calvo, con lentes de marco grueso. Nos había llevado la adopción 3 años atrás. La oficina era pequeña, ordenada, con archivadores metálicos pegados a la pared. Nos hizo pasar y nos sentó delante de su escritorio. Cuénteme, dijo. Anthony habló primero. Le explicó la publicación de Valerie, la frase exacta, los likes de mis padres, los comentarios de mi madre y mi tía. Le mostró las capturas que había hecho la noche anterior. El abogado leyó cada captura en silencio, una por una, con los lentes bajados sobre la nariz. Cuando terminó las dejó alineadas sobre el escritorio. ¿La niña sabe? No, dije yo. ¿Hay otros antecedentes? ¿Mensajes anteriores? ¿Conducta similar? Anthony abrió una carpeta que había traído del carro. Yo no sabía que existía esa carpeta. Adentro había hojas impresas, capturas de mensajes, fotos de cumpleaños donde Zoe aparecía sentada sola en una esquina mientras los otros niños jugaban, notas escritas a mano con fechas, 3 años de registro. Anthony lo había estado guardando desde que adoptó a Zoe, y yo no lo había sabido. Lo miré. No me devolvió la mirada. Se quedó mirando al abogado. El licenciado Reyes empezó a revisar la carpeta. Pasaba las hojas despacio. A veces se detenía y leía 2 veces. A veces anotaba algo en una libreta amarilla. Nosotros esperamos. Yo me agarré las manos en el regazo y traté de no mover los pies. Bien, dijo después de 15 minutos. Tienen varias opciones. Ninguna requiere prensa. Ninguna requiere escándalo. Ninguna requiere exponer a la niña. Eso es lo primero que les quiero dejar claro. Anthony asintió. La adopción es firme. La niña es legalmente hija de Anthony, y de la madre biológica, que es usted. Me señaló. Eso significa que ustedes dos tienen autoridad completa sobre quién tiene contacto con ella, quién puede mencionarla públicamente, y bajo qué condiciones. La familia biológica extendida, los abuelos maternos, los tíos, los primos, no tienen ningún derecho legal automático. ¿Qué quiere decir eso? Pregunté. Que si ustedes deciden que esas personas no se acercan más a la niña, ni físicamente ni en redes sociales, pueden hacerlo cumplir. ¿Cómo? Carta formal de cese y desista. Se las envío yo, en papel membretado, con acuse de recibo. La carta especifica 3 cosas. 1. Prohibición de cualquier contacto físico con la menor sin autorización escrita de ustedes. 2. Prohibición de publicar fotos, comentarios o referencias a la menor en redes sociales. 3. Advertencia de que cualquier comentario público difamatorio será tratado por vía civil. ¿Eso es legal? Pregunté. Es completamente legal. La frase que su hermana publicó, dirigida a una menor identificable, encaja en la figura de difamación según el código local. Lo que su hermana hizo no es solo de mal gusto. Es susceptible de demanda. Yo no recomiendo demandar todavía. Recomiendo la carta primero. La mayoría de las personas, cuando reciben una carta así, se desinflan. Anthony se inclinó hacia adelante. ¿A quiénes les llegaría la carta? El abogado revisó la carpeta. A su hermana, por la publicación. A su madre y a su padre, por dar like y comentar. A cualquier otro adulto que haya comentado la publicación de manera burlesca. Eso significa, según lo que veo aquí, 6 cartas. 6. Repetí. 6. Me quedé callada. Anthony me puso la mano en la rodilla. ¿Tú quieres hacerlo? Me preguntó. Pensé en mi madre. En la carita riéndose, en los 6 años, en Zoe escribiendo "los que me quieren", en el dibujo. Pensé en lo que iba a sentir mi madre cuando le llegara una carta de un abogado a su buzón. Sí, dije. ¿Estás segura? Estoy segura. El licenciado Reyes asintió y empezó a tomar notas. Nos pidió los nombres completos de las 6 personas, las direcciones. Yo las recité de memoria. Él las anotó. Dijo que las cartas estarían listas en 48 horas y que podíamos pasar a firmar el jueves. Cuando salimos a la calle eran las 3:30. El sol pegaba fuerte. Anthony se puso los lentes oscuros y abrió la puerta del carro. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Te arrepientes? No, manejamos en silencio hasta la escuela. Llegamos 10 minutos antes de la salida.
Esperamos en el carro con las ventanas abajo. Cuando sonó el timbre, Zoe salió corriendo con la mochila bailándole en la espalda y un papel en la mano. Subió al asiento trasero, se abrochó el cinturón y nos enseñó el papel. Era una estrella dorada. La maestra le había felicitado por leer una historia entera sin equivocarse. Muy bien, mi amor, dijo Anthony. Lo voy a pegar en la nevera, dije yo. Manejamos a casa. La pegué en la nevera al lado del dibujo de la familia, que Anthony había puesto ahí esa misma mañana antes de irnos. Las dos cosas quedaron una junto a la otra. Zoe se quedó mirándolas un rato y después se fue a jugar. Esa noche, cuando Anthony se estaba acostando, le pregunté por la carpeta. ¿Desde cuándo la guardas? Desde el primer cumpleaños que pasamos en casa de tus padres, cuando tu mamá no le sirvió pastel a Zoe. Yo no me acordaba. Yo sí. Apagó la lámpara. Yo me quedé un rato más con los ojos abiertos en la oscuridad. Después me acomodé contra su hombro y me dormí. El jueves firmamos las cartas. El licenciado Reyes nos las leyó una por una. Eran formales, secas, sin adjetivos. Cada una llevaba el nombre del destinatario, la dirección, la fecha y los 3 puntos que él había mencionado en la primera consulta. Anthony firmó. Yo firmé. El abogado las metió en sobres con su membrete y nos dijo que las despacharía esa misma tarde por correo certificado. Llegarán el lunes o el martes, dijo. Prepárense. No le pregunté para qué teníamos que prepararnos. Lo entendí solo. El sábado fue el cumpleaños de Zoe. Cumplía 7. Yo había planeado una fiesta pequeña en el patio del edificio, con 5 amiguitos de la escuela y 2 vecinas. Ningún miembro de mi familia estaba invitado. Anthony se encargó del pastel. Yo decoré con globos amarillos y morados. Zoe se vistió con un vestido nuevo que le habíamos comprado. Llegaron los niños. Llegaron las 2 vecinas con sus hijas. Llegó Marisol del trabajo con su sobrina. Hubo música, hubo piñata, hubo pizza. Zoe corrió descalza por el patio con sus amiguitas, hasta que se le despeinó la trenza y le quedó una mejilla roja del sol. Cuando le cantamos cumpleaños, cerró los ojos para pedir el deseo. No me dijo qué pidió. No le pregunté. Mi teléfono no sonó en toda la tarde. Ni mi madre, ni mi padre, ni Valerie. Nadie llamó para saludar a Zoe. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue darme cuenta, mientras la veía soplar las velas, de que ya no me dolía. Hacía años que ese dolor estaba ahí. Esa tarde no estaba. El lunes, Anthony se fue al taller a las 7. Yo dejé a Zoe en la escuela y fui al trabajo. A las 11:15 sonó mi celular. Era mi madre. La dejé pasar al buzón. A las 11:22 volvió a llamar. Tampoco contesté. A las 11:31 me llamó mi padre. Tampoco. A las 12:05 recibí un mensaje de texto de mi padre. Tu madre necesita hablar contigo. Es urgente. Llámala. No le respondí. A la 1 salí a almorzar con Marisol. Comimos una ensalada en el restaurante de la esquina. Le conté lo de las cartas. Ella escuchó masticando despacio. ¿Y cómo estás? Bien. ¿De verdad bien o bien de las que decimos cuando no estamos bien? De verdad bien. Asintió y siguió comiendo. A las 3:30 salí del trabajo. Cuando subí al carro tenía 14 llamadas perdidas. 7 de mi madre, 4 de mi padre, 3 de Valerie. Y un mensaje de voz de Valerie de 1 minuto y 16 segundos. Lo abrí en el estacionamiento, con las ventanas cerradas y el aire acondicionado andando. Su voz salió chillona, llorosa, cortada por respiraciones. No puedo creer lo que acabas de hacer. ¿Una carta de un abogado? ¿En serio? Por una broma, una broma. Yo no estaba diciéndolo en serio. Era humor negro. Todos lo entendieron menos tú. Tú siempre fuiste así. Siempre dramatizándolo todo. Y mamá está destrozada. Está llorando en la sala desde que llegó la carta. Papá tiene la presión por las nubes. ¿Tú te das cuenta de lo que le estás haciendo a esta familia? Por una niña que ni siquiera. La voz se cortó ahí. Después volvió. Llámame ahora mismo. Esto se arregla hablando. Borré el mensaje. Manejé hasta la escuela. Recogí a Zoe. Le pregunté qué había hecho ese día. Me contó que había aprendido una canción nueva. Me la cantó en el carro. La canción hablaba de una mariposa que se perdía en un jardín y encontraba el camino. Yo manejé escuchándola. Cuando llegamos a casa, Anthony ya estaba ahí. Me miró desde la cocina y supo. Le hice una seña con la cabeza para que esperara. Le serví la merienda a Zoe. La senté frente a la televisión y volví a la cocina. Llamó Valerie. Dije. ¿Contestaste? No. Dejó un mensaje. Y dice que era una broma. Que mi madre está llorando. Anthony abrió la nevera. Sacó una jarra de agua, se sirvió un vaso. Bebió. ¿Qué quieres hacer? Nada. ¿Estás segura? Sí. Esa noche, alrededor de las 8, sonó el timbre de la puerta. Yo estaba lavando los platos. Anthony fue a abrir. Escuché su voz primero, calmada. Después escuché la voz de mi madre, aguda, apurada. Le pedía pasar. Salí de la cocina secándome las manos en el delantal. Mi madre estaba en el umbral. Llevaba la blusa floreada que se ponía para ir a misa. Tenía los ojos rojos. En la mano tenía la carta del abogado, doblada. Hija, dijo cuando me vio. Anthony se hizo a un lado, pero no la dejó pasar. Se quedó parado entre ella y la sala como una pared educada. Hola, mamá. Necesito hablar contigo. Por favor, 5 minutos. Estoy con Zoe. Por eso vine. Por Zoe. Esto es una locura. Tu hermana no quiso decir lo que dijo. Fue una tontería de Facebook. Ya lo borró todo. ¿Cómo nos haces esto? ¿A tu propia madre? Miré la carta en su mano. La reconocí por el papel. Era idéntica a la que había firmado el jueves. ¿Le diste like a la publicación de Valerie? Pregunté. Hija, era un chiste. ¿Le diste like? Mi madre apretó los labios. No me contestó. Comentaste, ¿así es la vida cuando una no escucha? Tú sabes cómo soy yo. Yo digo las cosas sin pensar. Mamá, ¿lo comentaste? Sí, pero no era contra Zoe. Era contra ti.
Yo nunca le haría daño a la niña. Asentí despacio. Detrás de mí escuché a Zoe levantarse del sofá. Me giré rápido y le dije que se fuera al cuarto. Ella me miró extrañada pero obedeció. Cuando cerró la puerta volví a mirar a mi madre. Mamá, tú dejaste a una mujer adulta humillar a una niña de 6 años delante de toda la familia, y le pusiste la firma. Eso no se arregla con una visita. Lo que dice la carta lo decimos en serio. Si quieres hablar conmigo, lo haces a través del abogado. No me hagas esto. No te lo estoy haciendo yo. Anthony cerró la puerta despacio. Mi madre se quedó del otro lado un rato largo. La escuché llorar contra la madera. Después escuché sus pasos bajando por el pasillo. Después el ascensor. Volví a la cocina. Terminé de lavar los platos. Anthony se sentó en la mesa y no dijo nada hasta que terminé. ¿Estás bien? Sí. Y era verdad. Pasaron 10 días sin noticias. Mi madre no volvió a tocar el timbre. Mi padre dejó de llamar después del tercer intento sin respuesta. Valerie publicó una historia en Facebook hablando de familias rotas por hijas resentidas, y la borró 2 horas después. Yo no la vi en directo. Me la mandó Adriana en captura de pantalla con un mensaje corto. Sigue sin entender. Al jueves siguiente, a la salida del trabajo, Valerie me estaba esperando en el estacionamiento. Yo no la vi al principio. Iba caminando hacia el carro con el bolso al hombro y la mente en lo que le iba a hacer de cenar a Zoe. Cuando levanté la vista para apretar el control remoto, la vi parada al lado de mi puerta. Tenía puesto un vestido beige, los labios pintados, las uñas hechas, como si hubiera venido a una entrevista, como si la formalidad fuera a ablandarme. Me detuve a 3 pasos. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar. No. 5 minutos. No. Por favor, dijo, y bajó la voz. Aquí, en el estacionamiento, sin gritos, 5 minutos, y me voy. Miré a mi alrededor. Había gente saliendo del edificio. 2 compañeros del piso de arriba pasaron y me saludaron con la cabeza. No quería montar una escena. Suspiré. Me apoyé en la puerta del carro y crucé los brazos. 4. Ella respiró hondo. Empezó a hablar como si lo hubiera ensayado. Mira, yo sé que me equivoqué. Lo de la publicación estuvo mal, lo reconozco. Lo borré. Pedí perdón en el grupo de la familia, pero esto que estás haciendo es desproporcionado. Una carta de abogado a mamá, a papá, a la tía Lorena, a Karen. La tía Lorena tiene 70 años. Karen está embarazada. Las pusiste a todas en pánico por un comentario de Facebook. ¿De verdad crees que eso es justicia? Sí, hermana. No me digas hermana. Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió tenía lágrimas listas. Yo había visto esas lágrimas toda mi vida. Aparecían cuando ella necesitaba que alguien se diera. Yo sé que tuvimos diferencias. Yo sé que no fui la mejor hermana, pero somos familia. Y Zoe es mi sobrina, te guste o no. No, ¿cómo que no? Zoe no es tu sobrina. Tú nunca la trataste como sobrina. Tú la trataste como una molestia durante 6 años. Eso no se arregla porque ahora te conviene llamarla así. La estás aislando. Sí, te vas a arrepentir. Cuando ella crezca y te pregunte por su familia, te vas a arrepentir. Cuando ella crezca y me pregunte por su familia, le voy a decir la verdad. Que tuvo una madre, un padre, y gente que la quiso, y que algunos parientes biológicos no entraron en esa cuenta porque ellos solo se sacaron. Valerie apretó la cartera contra el pecho. Las lágrimas que tenía listas no le salieron. Cambió de táctica. Diego perdió el trabajo, dijo. La empresa donde trabajaba se enteró de la carta del abogado, no sé cómo, y empezaron a investigar. Encontraron otras cosas. Lo despidieron el lunes. Diego era su esposo. Yo no lo había mencionado en la conversación. Yo no había hecho nada sobre Diego. La carta del abogado no nombraba a Diego. Diego no había dado like a la publicación. Yo no tengo nada que ver con eso, dije. La carta empezó todo. La carta no empezó nada. Tu marido perdió su trabajo por algo que él hizo. Yo no sé qué hizo y no me importa. Estamos sin sueldo. Tenemos hipoteca. Daniela está en la universidad privada. Valerie. Necesito que retires la carta. Necesito que mamá pueda volver a ver a Zoe. Si mamá vuelve a la familia, papá vuelve. Y si papá vuelve, mi suegro retira los reclamos. Es un dominó. Me quedé callada. Empecé a entender. Diego había perdido el trabajo no por la carta del abogado, no por Anthony, no por mí. Lo había perdido por algo suyo, y la presión financiera estaba cayendo sobre Valerie. Mi madre, en algún momento, había dejado caer en alguna conversación familiar que la culpa era mía, que yo había roto a la familia, y eso había llegado al suegro de Valerie, que era un hombre mayor, conservador, y al que no le gustaban los escándalos. Algo así. No me importaban los detalles. Me importaba que mi hermana estaba ahí, en el estacionamiento, vestida de beige, pidiéndome que retirara la única protección que mi hija tenía contra ella, para resolverle un problema económico. No, dije. No te estoy pidiendo que olvides, solo que retires la carta a mamá. No, es nuestra madre, es tu madre. La mía firmó un comentario burlándose de mi hija. Yo a esa señora no la conozco. Valerie dio un paso hacia mí. Yo no me moví. Eres una desgraciada, dijo en voz baja. Puede ser. Te vas a quedar sola. Tengo a mi marido, tengo a mi hija, tengo a Marisol, tengo a Adriana, tengo 2 vecinas que cuidan a Zoe cuando lo necesito. No estoy sola. Esa gente no es familia. Esa gente sí es familia. Ustedes no. Se le rompió algo en la cara. No era tristeza. Era rabia contenida. Apretó la cartera y dio media vuelta. Caminó hasta su carro sin mirar atrás. La vi arrancar con los neumáticos chillando. Subí al mío. Apoyé las manos en el volante un minuto entero antes de arrancar. No estaba temblando. No estaba llorando. Solo necesitaba un minuto.
Cuando llegué a casa, Anthony había recogido a Zoe. Estaban los dos en la cocina haciendo galletas. Zoe tenía harina en la nariz. Anthony me vio entrar y supo. Esperó a que yo dejara el bolso, me lavara las manos y me sirviera agua. ¿Pasó algo? Valerie me esperó en el estacionamiento. ¿Quieres que llame al abogado? Sí. ¿Mañana? Mañana, asintió. Volvió a las galletas. Zoe me llamó para que viera la masa que había hecho. Tenía forma de estrella torcida. Le dije que estaba preciosa. La metimos al horno. Mientras se cocían, Anthony me pasó el brazo por encima del hombro y me lo apretó una vez. Después soltó. No habló. Esa noche llamé al abogado al celular. Le conté lo del estacionamiento. Le conté lo de Diego. Le conté lo que había dicho Valerie del dominó. Mañana le mando una segunda carta, dijo. Más específica. Prohibición de acercarse a usted o a la niña en lugares públicos. Si vuelve a esperarla, llama a la policía con el papel en la mano. Gracias. No me agradezca. Es lo correcto. Colgué. Me senté en el sofá. Anthony se sentó a mi lado y me puso los pies sobre las piernas para quitarme los zapatos. No habló. Yo cerré los ojos. La segunda carta llegó a casa de Valerie un viernes por la tarde. Lo supe por Adriana, que me escribió esa noche con un mensaje breve. Se reunieron todos en casa de tu mamá, sin ti. Pensaron que no me iba a enterar. Le pregunté qué había pasado en la reunión. Me contestó al día siguiente. Mi madre había convocado a tíos, primos y a la abuela paterna de Valerie, que tenía 82 años y una autoridad moral que nadie discutía. La idea era armar un frente, decidir qué iban a hacer con el problema de la hija menor. Adriana, que había sido invitada porque mi madre todavía no sabía que ella se había salido del grupo, escuchó. Y después se levantó y se fue a la mitad de la reunión. Me mandó el resumen en 3 mensajes. Tu mamá quería que la abuela te llamara para presionarte. La abuela dijo que no. Dijo que ella no se metía en pleitos donde había una niña en el medio. Tu papá no habló. Valerie lloró todo el tiempo. Karen propuso que le mandaran un mensaje a Anthony. La tía Lorena dijo que mejor no, que Anthony había sido firme, y que insistir podía empeorarlo. Después tu mamá empezó a contar la historia, pero la contó mal. Dijo que tú habías sido siempre rebelde, que tuviste a Zoe para llamar la atención, que Anthony era un hombre demasiado bueno, y que se había dejado manipular por ti. La abuela la interrumpió. Le dijo, Lucinda, déjate de cuentos. Tu hija aguantó lo que ninguna debió aguantar y la nieta también. La culpa es tuya y de Valerie, punto. Después se levantó la abuela, agarró el bastón y se fue. Yo me fui detrás. Le di mi número en la puerta. Me dijo que la llamara la próxima semana, que ella quería conocer a Zoe. Leí los mensajes 2 veces. Después se los pasé a Anthony. Él los leyó parado en la cocina, con un trapo en el hombro, y cuando terminó me devolvió el teléfono. ¿Tú quieres que la abuela conozca a Zoe? No sé. Piénsalo. Lo pensé esa noche. Lo pensé al día siguiente. La abuela paterna de Valerie era también mi abuela. Era la madre de mi padre. Yo no la veía desde hacía 3 años. Desde un funeral familiar al que había llevado a Zoe, y donde mi madre se había encargado de mantenernos lejos del centro de la sala. La abuela me había mirado desde su silla de ruedas, y me había hecho una seña. Yo no había alcanzado a acercarme. Mi madre nos sacó antes. Ahora la abuela se había puesto de mi lado en una reunión donde mi madre la había invitado para destrozarme. Eso valía algo. No todo, pero algo. El lunes la llamé. Atendió ella misma al primer timbrazo. Te estaba esperando, dijo. ¿Cómo está, abuela? Vieja, pero entera. ¿Cuándo me traes a la niña? ¿Estás sola en casa? Tu tío Beto vive conmigo, pero él trabaja todo el día. Las tardes son mías. Acordamos el sábado. Yo le dije que iba a llevar a Zoe sin avisar a nadie más. Ella se rió bajito y me dijo que mejor así. El sábado en la tarde manejé hasta su casa. Anthony se quedó en el apartamento. Decidimos que esa primera vez fuera solo Zoe y yo. Le expliqué a Zoe en el carro. Le dije que íbamos a visitar a una bisabuela que vivía lejos, que era una señora muy mayor, que se llamaba Carmen, y que quería conocerla. Zoe me preguntó si era buena. Le dije que sí. La abuela vivía en una casa pequeña, con un patio interior con plantas. Nos abrió ella misma con el bastón en una mano y la puerta en la otra. Llevaba una bata azul. Tenía el pelo blanco recogido. Cuando vio a Zoe se quedó parada un segundo, y después se agachó despacio, apoyándose en el bastón, hasta quedar a la altura de la niña. Hola, Zoe. Hola, señora. Soy tu bisabuela. ¿Sabes lo que es eso? Zoe la miró. Miró el bastón. Volvió a mirarme a mí. Yo le hice un gesto con la cabeza para que respondiera. ¿Una abuela vieja? La abuela se rió fuerte. Una risa de garganta, ronca, que le hizo toser después. Exacto, mi amor. Una abuela vieja. Pasamos. La sala olía a hierbas. La abuela había puesto la mesa con galletas, jugo y 2 tazas pequeñas. Zoe se sentó en el sillón con las piernas colgando. La abuela se sentó al lado. Yo me senté enfrente. Hablaron durante 1 hora. La abuela le preguntó por la escuela. Le preguntó por Anthony. Zoe le contó del taller, de las galletas que hacían los sábados, del dibujo de la familia que estaba pegado en la nevera. La abuela escuchaba sin interrumpir. Cada cierto tiempo me miraba a mí y asentía con la cabeza. Cuando Zoe se fue al patio a ver una tortuga que la abuela tenía debajo de un limonero, la abuela se quedó en la sala conmigo. Me sirvió café fresco. Hija, yo no sabía nada de la publicación hasta hace 2 semanas. Si lo hubiera sabido antes, hubiera hecho algo. Está bien, abuela. No está bien, pero ya está hecho.
Ahora escúchame. Yo no voy a mediar. Yo no voy a llamar a tu mamá ni a Valerie a pedirles nada. Si ellas quieren arreglar lo suyo contigo, lo arreglan ellas. Pero yo a la niña la quiero ver. Y a Anthony también. ¿Me lo traes el próximo sábado? Sí, abuela. Y dile que le agradezco lo del papel del juzgado. ¿Vio la publicación? Beto me la enseñó. La imprimí. La guardé. Asintió como cerrando algo. Se levantó. Caminó hasta el patio. Vi desde adentro cómo se acercaba a Zoe y le ponía la mano en la cabeza. Zoe levantó la cara y le sonrió. Cuando salimos de la casa, ya cayendo la tarde, Zoe me preguntó si íbamos a volver. Le dije que sí. Le pregunté si le había gustado la bisabuela. Sí, ¿por qué? Porque me preguntó cosas. Las otras señoras nunca me preguntan cosas. Apreté el volante. No le contesté. Manejé. En casa, Anthony nos esperaba con la cena lista. Zoe le contó todo de corrido durante 20 minutos, sin parar a respirar. Anthony escuchaba mientras le servía. Cuando Zoe terminó de hablar y empezó a comer, Anthony me miró desde el otro lado de la mesa. Yo asentí. Él asintió de vuelta. Esa noche, ya con Zoe dormida, me senté en el sofá y abrí Facebook por primera vez en semanas. Tenía 9 mensajes nuevos en el inbox. 5 eran de mi madre, 2 de mi padre, 1 de Karen, 1 de un primo lejano que pedía perdón por haber dado like. Los borré todos sin abrirlos, excepto el del primo. Ese le contesté con una sola palabra. Gracias. Cerré el teléfono. Anthony me trajo un té. Lo tomé despacio. Pasaron 2 años. Zoe cumplió 8 y después 9. Cambió de escuela porque la abuela Carmen, antes de morir el invierno pasado, dejó un dinero modesto en una cuenta a nombre de Anthony, con instrucciones claras de que se usara para la educación de Zoe. No era una fortuna. Alcanzaba para 3 años de la escuela bilingüe del barrio. Anthony lo administró sin tocarle un peso a otra cosa. La abuela también dejó la casa pequeña del patio con plantas para mi tío Beto, y un sobre cerrado para mí. Adentro había una carta de 3 páginas escritas a mano, con la letra temblorosa, donde me decía las cosas que no había podido decirme antes. La leí una sola vez y la guardé en una caja. No la volví a abrir. No me hizo falta. Mi tío Beto se quedó. Nos visita los domingos. Trae naranjas del patio de la abuela, donde el árbol todavía da fruta. Zoe lo llama tío. Anthony y él se llevan bien. Yo cambié de puesto en la oficina. La jefa que me había apretado el hombro aquella tarde, cuando todo empezó, me ascendió a supervisora del área de cuentas por cobrar al año siguiente. No fue por la publicación. Fue por el trabajo. Pero ella me dijo, el día que firmé el contrato nuevo, que la manera en que yo había manejado lo de mi familia le había confirmado algo que ya sospechaba. No le pregunté qué. Lo entendí. Anthony abrió su propio taller en septiembre. Pequeño, 3 bahías, 2 empleados, un cartel pintado a mano con su nombre. La inversión la hicimos juntos con lo que habíamos ahorrado. El primer mes apenas cubrió gastos. El segundo entró un cliente de flota que le había recomendado el dueño de la oficina donde yo trabajaba. Desde entonces no le ha faltado trabajo. Mi madre nunca volvió a llamar después del año del primer encuentro. Mi padre sí. Él fue el primero que entendió. Llamó al licenciado Reyes, no a mí, y pidió permiso para visitar a Zoe. El abogado nos consultó. Anthony y yo lo hablamos durante una semana. Aceptamos con condiciones escritas. Una visita al mes, 2 horas, en un parque público, con uno de nosotros presente, sin regalos costosos, sin promesas, sin mencionar a mi madre ni a Valerie. Mi padre cumplió. Llegaba puntual. Traía un libro o un cuaderno de actividades para Zoe. Se sentaba con ella en la banca y la dejaba hablar. Al cabo de 6 meses pedimos al abogado que extendiera las visitas a 3 horas. Después a una tarde completa. Mi padre nunca presionó por más. Nunca preguntó por mi madre. Nunca trajo el tema de Valerie. Una vez, hace 4 meses, le pregunté yo. Estábamos los dos en el porche de mi edificio mientras Zoe dibujaba adentro con Anthony. ¿Cómo está mamá? Sola. ¿Y Valerie? Peor. Diego se fue. Daniela dejó la universidad. La casa está en venta. Tu hermana se mudó con tu mamá hace 3 meses. ¿Y tú? Yo me fui, hija. Hace año y medio. Vivo en un apartamento del centro, cerca del trabajo. No le había preguntado eso. No me lo había dicho hasta ese momento. ¿Por qué? Porque tu madre nunca aceptó que se equivocó. Y yo me cansé de fingir que estaba de acuerdo con ella. Me quedé callada. Él también. Después se fue. A Valerie no la he vuelto a ver, ni en persona ni en redes. Bloqueé su número y todas las cuentas hace tiempo. Sé lo que sé por mi padre, por Adriana y por mi tío Beto, que oye cosas en el barrio. Mi hermana no se recuperó. No porque yo le hiciera nada. Yo no le hice nada después de la segunda carta. La vida pasó. Diego seguía teniendo problemas que ya tenía antes de mí, y esos problemas terminaron como terminan esas cosas. Mi madre nunca ofreció ayudarla con dignidad. Le ofreció ayudarla a cambio de mantenerse del lado correcto en el conflicto familiar. Valerie aceptó, y ahora viven juntas en la casa donde crecimos. Y por lo que cuenta mi padre, no se hablan mucho. A mí ya no me llega esa información como antes. Antes me dolía o me satisfacía. Ahora pasa por mí como pasa el clima. Lo registro, lo guardo. Sigo con lo que estaba haciendo. Hoy es domingo. Son las 5 de la tarde. Zoe está sentada en la mesa del comedor terminando la tarea de matemáticas. Tiene el pelo recogido en una cola alta y los pies descalzos colgando de la silla. Anthony está en el patio armando una bicicleta nueva que le compramos para su cumpleaños número 9, que es la próxima semana. Mi tío Beto está sentado en la sala leyendo el periódico. Trajo naranjas del árbol. Hay 3 en una canasta sobre la mesa de la cocina. Yo estoy aquí, en la silla del rincón, con un café que se está enfriando y la computadora en las piernas.
Estoy revisando el balance del taller para Anthony, una cosa que aprendí a hacer en estos 2 años porque me sirve y porque a él le sirve que yo lo haga. Levanto la vista de vez en cuando. Veo a Zoe morder el lápiz. Veo a mi tío pasar la página del periódico. Por la ventana veo a Anthony agachado al lado de la bicicleta, ajustando un tornillo. Hace un rato Zoe me preguntó cómo se decía una palabra en inglés. Le dije la palabra. Ella la repitió 3 veces para acordarse y la escribió. Después siguió haciendo la tarea sin levantar la cabeza. Pienso en aquella tarde de octubre. En la cocina, en el teléfono, en la frase de 7 palabras que me cambió la vida. Pienso en Anthony parado en el umbral con las manos sucias. En el dibujo de Zoe con la palabra familia, arriba, y los que me quieren abajo. En la carpeta que él había estado guardando durante 3 años sin decirme. En la primera carta del licenciado Reyes. En mi madre llorando del otro lado de la puerta. En Valerie con su vestido beige en el estacionamiento. Pienso en todo eso sin ganas de cambiar nada. Ni de adelantar el reloj, ni de atrasarlo. Anthony entra del patio con grasa en las manos. Le pregunto si quiere café fresco. Me dice que sí. Me levanto. Pongo el café. Mientras se cuela, miro el imán de la nevera. El dibujo de Zoe sigue ahí, ya un poco amarillo en las puntas. Al lado están la estrella dorada de aquella tarde, el certificado de un curso de natación, un boletín con 4 asignaturas en sobresaliente y una foto que nos sacaron en el cumpleaños pasado. Todos los objetos están sostenidos por imanes baratos que compramos en el supermercado. Le sirvo el café a Anthony. Él me lo agradece con la cabeza. Vuelve al patio. Yo me siento de nuevo con la computadora. Zoe levanta la cara. Mami, ¿me das una naranja? Sí, mi amor. Está sobre la mesa. Va, agarra una. Vuelve a sentarse. Empieza a pelarla con los dedos. La cáscara cae en pedacitos sobre la libreta abierta. Yo no le digo nada. Sigo trabajando.